la doctora Carolina Carmona. Disculpen el impasse, chicos, de verdad que ha sido un día medio complejo y he tenido muchos problemas tecnológicos el día de hoy, pero ya estamos en popa, viento en popa. Entonces, vamos a partir esta charla con dos temas muy importantes en la endocrinología y prevalentes también en la medicina interna, que uno de ellos es el manejo y diagnóstico de la hipertensión endocrina con enfoque en atención primaria, y el siguiente que voy a hablar posteriormente es el manejo del hipotiroidismo también en atención primaria. Pero antes que todo quiero partir esta charla con unas preguntas para que comparta el público y participe el público. La primera pregunta al público: ¿cuál de las siguientes causas de hipertensión endocrina es la más frecuente o prevalente? Les voy a dar como un tiempo al público que esté más del 50% votando. Voy a dar un minuto. Perfecto. Vamos a cancelar con un 50% del público que votó. Vemos acá que en primer lugar ganó el hiperaldosteronismo primario, en segundo lugar el síndrome de Cushing con un 41%, el hiperaldo con un 50%, y en tercer lugar el feocromocitoma. Espero que después de esta presentación ustedes puedan saber si están correctos, si la mayoría del público votó correctamente, aunque estuvo bien peleado. ¿Vieron los resultados? Perfecto. La siguiente pregunta. Vamos con un caso clínico. Se trata de una mujer de 47 años que tiene una hipertensión de difícil manejo. Usa 4 antihipertensivos, nifedipino 1 cada 12 horas, carvedilol 1 cada 12 horas y losartán, y además media hidroclorotiazida. Esta paciente es hipertensa desde los 30 años, tiene antecedentes de hipertensión madre y hermanos desde los 30 también. La pregunta ahora, y ojalá que participe más del 50% de los asistentes. Atrévanse nomás. ¿Qué exámenes solicita para estudio? Letra A, aldosterona renina plasmática. Letra B, aldosterona electrolitos plasmáticos. Letra C, cortisol. Letra D, metanefrinas urinarias. Y letra E, renina y ACTH. Vamos a dar un minuto también. Anímense a responder. Vamos, no se anima más del 50% del público a votar, pero bueno. Finalizamos votación. Entonces, con un 44% gana aldosterona renina plasmática, le sigue aldosterona y electrolitos plasmáticos. En tercer lugar,
la renina ACTH, y por último, finas urinarias y cortisol. Entonces vamos a ver, entonces con la presentación, es que vamos a ver si estamos bien y ojalá que después el 100% responda a la correcta. Entonces vamos ahora a hablar ya con el tema, la idea que esto está enfocado más bien en el diagnóstico de hipertensión y manejo, con enfoque en acción primaria. Recordar que la hipertensión arterial más o menos tiene una frecuencia a nivel nacional, en la última encuesta nacional de salud, de un 27,6%, o sea, es una patología muy prevalente, vemos que se asocia a morbimortalidad cardiovascular importantísima. Y de hecho, como vemos también, y lo que ha pasado con el COVID, de hecho es la hipertensión uno de los principales factores de riesgo de los pacientes que se agravan e ingresan a UCI. Como vemos acá en las encuestas nacionales, vemos por sexo y vemos que la frecuencia va aumentando a medida que avanza la edad. Y esta es mayor en los mayores de 65 años y obviamente menor en el grupo etario menor. Sin embargo, es ahí donde tenemos la mayor cantidad en los grupos etarios más extremos, donde tenemos la mayor cantidad de hipertensos secundarios. Clásicamente sabemos que la hipertensión, el 85% de los casos es primaria o esencial, y un 15% del total es secundaria. Sin embargo, en ciertos grupos, por ejemplo, los menores de 20 años, esta proporción aumenta con el subtipo de hipertensión secundaria. Entonces, ¿en quiénes sospechamos hipertensión secundaria? La pregunta del millón. Sospecharla en todo paciente que tiene hipertensión refractaria, como nuestra paciente que hablamos ahí que estaba con más de 3 fármacos, incluía un diurético. Aquellos pacientes que tienen hipertensión severa, que andan siempre muy hipertensos pese al tratamiento y desde el inicio, también en aquellos pacientes que tienen hipocalemia marcada asociada a hipertensión, las edades extremas también, especialmente como yo dije anteriormente, en menores de 40 años, hipertensión y apnea, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, aquellos pacientes que se les pesquisa un incidentaloma suprarrenal y además son hipertensos. Recordar que un incidentaloma suprarrenal se refiere a la pesquisa de un nódulo suprarrenal generalmente mayor de 1 centímetro en el contexto de un paciente que se solicita una imagen, por ejemplo, un escáner de abdomen por un dolor abdominal y se pesquisa un nódulo suprarrenal. También en aquellos familiares con enfermedad cardiovascular precoz o con antecedentes ya de hipertensión secundaria. Las causas de hipertensión secundaria clásicamente se dividen en 3 grandes grupos. Una de ellas, clásica y que siempre tomó el protagonismo, fue las causas nefrológicas, en que están aquí las nefropatías crónicas y las causas renovasculares. La que obviamente creo que es más importante de las causas secundarias, que es la endocrinológica, tenemos la hipertensión hiporreninémica, feocromocitoma, el Cushing, anticonceptivos y otras causas más misceláneas endocrinológicas, como la cremogalia, el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo primario. Y otras, como el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y la coartación aórtica. Un poquitito, un pincelazo a las principales patologías endocrinas. Recordar que la tirotoxicosis es menos frecuente que el hipotiroidismo y la última encuesta nacional de salud del año 2009-2010, que es la última que tenemos, se evidenció un 2,4 de prevalencia de TSH baja en mayores de 15 años, siendo más prevalente en mujeres levemente que en hombres. ¿Y cómo sospechar la tirotoxicosis en un paciente con todos los síntomas clásicos que produce, digamos, el exceso de hormona tiroidea, como fatiga, pérdida de peso, intolerancia al calor,
depresión, problemas de memoria, bocio, caída de cabello, dolor muscular, temblor, infertilidad. En realidad, el exceso de hormonas tiroideas es nocivo en todo el organismo. Otra causa menos frecuente es la acromegalia. Vemos cómo una paciente fisionómicamente tiene una característica y cómo va alterándose su fisonomía con el paso de los años, con el exceso de hormona crecimiento. La etiología de la acromegalia es principalmente un 99% son adenomas productores de hormona crecimiento y es una incidencia bastante baja de 3 a 4 casos por millón de habitantes al año. Bueno, se sospecha con las características fenotípicas clásicas que muchas veces nosotros no nos atrevemos a preguntar o a sospechar. Y por eso llegamos lamentablemente al diagnóstico tardío, cuando hay exceso de crecimiento acral, las características fenotípicas clásicas, también hay mayor sudor, dolor de cabeza, parestesia, osteoartritis, disfunción eréctil, etc. Entonces, del punto de vista de atención primaria, si nos llega un paciente con estas características fenotípicas, que tenemos nariz ancha, labios gruesos, como aumento de los arcos supraciliares que están bien prominentes. Además, si uno le pregunta al paciente si ha tenido, digamos, cambios de talla de los zapatos o de los anillos, que los anillos, por ejemplo, de matrimonio ya no le quedan, hay que sospechar que pudiera estar con estos rasgos bastante toscos en un paciente frente a una acromegalia. Entonces, ¿qué podría hacer usted como médico general? Pedirle una GF1. Y según si sale alta, derivarnos. Y ahora vamos a lo principal de esta clase, que son las causas relacionadas con la glándula suprarrenal, que es que lo que yo quiero dejarles en claro que es una de las principales causas aquí está una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria endocrinológica, y de hecho una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Recordar siempre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Sabemos que la CRH secretada por el hipotálamo actúa a nivel de la glándula hipófisis para que se produzca ACTH y posteriormente esta actúa a nivel de la corteza suprarrenal para producir el cortisol. El cortisol desde el punto de vista fisiológico es adecuado, actúa en su receptor y es importantísimo para nuestra vida. Si se produce en cantidad fisiológica normal, ayuda al crecimiento, al sistema inmune, al sistema cardiovascular y el metabolismo. Sin embargo, cuando se produce exceso, ya sea endógeno o exógeno, este efecto ya es nocivo y empieza a producirse alteraciones como atrofia muscular, infecciones, hipertensión e hiperglicemia. Una vez que recordar que una vez que la CTH actúa en la glándula suprarrenal, recordar que esta está compuesta por dos grandes capas, la corteza y la médula. La corteza, por su parte, una zona externa que produce la aldosterona, que está regulada por angiotensina 2, una zona fascicular intermedia donde se producen los glucocorticoides, que está regulada principalmente por ACTH, al igual que la zona reticular, que produce los andrógenos sexuales, y la médula, que es regulada por el sistema nervioso simpático, que produce las catecolaminas norepinefrina y epinefrina. Vamos con el síndrome de Cushing. Sabemos que el síndrome de Cushing se produce por un exceso de glucocorticoides, ya sea endógeno o exógeno. Sabemos que la causa principal de Cushing es la exógena, por el uso crónico de glucocorticoides en el contexto de muchas enfermedades que se utilizan, dermatológicas, autoinmunes, nefrológicas, y tiene las características clásicas de la obesidad centrípeta, estrías gruesas, hirsutismo en algunos casos cuando es enfermedad, esta facies bultuosa, cara de luna llena, relleno supraclavicular, tungo, y como vemos esta obesidad es central, donde vemos las extremidades delgadas en comparación a la obesidad. Sabemos que principalmente su origen es hipofisiario en un 75% por adenomas productores de ACTH, y otro de origen suprarrenal en un 25% y ectópico en menos del 1%. En cuanto al feocromocitoma y paraganglioma como causa de hipertensión arterial endocrina, menos frecuente obviamente,
es la neoplasia neuroendocrina productora de catecolaminas, como ya vimos en la histología de la glándula suprarrenal, que esta se ubica en la médula, o también se puede originar en los ganglios del sistema nervioso simpático. Es una enfermedad infrecuente y corresponde ahí al 0,2% del universo de los pacientes hipertensos. Vimos ahí que algunos votaron como que tienen siempre asociado como hipertensión, así feocromocitoma, como causa endocrinológica, pero en realidad es poco frecuente de encontrar. Los tumores son generalmente que se producen ahí en ese nivel, son secretores, son benignos y de buen pronóstico, y de estos se originan un 85% en la médula suprarrenal, que se llaman feocromocitomas, y un 15% son extraadrenales, denominadas los paragangliomas, que esa es la diferencia, que el feocromocitoma está dentro de la glándula, y el paraganglioma está en los ganglios simpáticos. Con el descubrimiento de nuevos genes ya hemos visto que esta enfermedad es muy genética. De hecho, se han descrito casos de hasta un 40-50% de los casos relacionados con la línea genética. Y como vemos acá, hay múltiples enfermedades relacionadas al feocromocitoma. Acá el concepto, no quiero que se aprendan las enfermedades relacionadas con feocromocitoma, pero sí saber que si un paciente tiene un feocromocitoma o se diagnostica un feocromocitoma, ya sea por síntomas o incidental, hay que hacerle sí o sí estudio genético. Clínicamente, tenemos la triada clásica que el individuo tiene crisis de cefalea, palpitaciones y diaforesis asociada a hipertensión. Y eso, si se presenta la triada clásica más la hipertensión, tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Sin embargo, lamentablemente, no todos los pacientes se presentan así tan clásicamente, clínicamente llamativos, y muchos de estos pacientes a veces, por ejemplo, tienen hipertensión persistente, paroxismo, incluso normotensos y algunos hipotensos. Entonces, y a veces también no están claramente tan productores de hormona. El diagnóstico aquí es hormonal, se mide con la medición de hematonefinas en plasma o en orina 24 horas, y las imágenes muchas veces nos ayudan son muy sugerentes dado que son características. Acá obviamente ustedes como médicos generales, el concepto es que si tienen un paciente que tiene quizás antecedentes de alguna enfermedad genética o que presenta crisis hipertensiva asociado a sudoración, cefalea, diaforesis, sospechar un feocromocitoma. Y si ustedes pudieran acceder, ya sea en su práctica privada, a que el paciente se pueda tomar exámenes y no hay acceso a un endocrinólogo cerca, pedir las metanefrinas urinarias en orina de 24 horas. También están disponibles las metanefrinas plasmáticas que recientemente llegaron a Chile, pero no es un examen ya tan utilizado, digamos, en Chile, pero es más confiable en el extranjero. Y ahora vamos a lo principal, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que lejos es la principal causa de hipertensión arterial secundaria, las alteraciones relacionadas al eje o la hipertensión arterial hiporreninémica clásica. Recordar que fisiológicamente la respuesta normal a hipovolemia, por ejemplo, si el paciente sufre una deshidratación importante, es que el eje se active con esta depresión de volumen, aumentando los niveles de angiotensina 2, o sea, de renina inicialmente y posteriormente de angiotensina 2. Esta angiotensina a nivel del túbulo proximal va a favorecer la absorción de sodio, lo mismo que en el túbulo, en la asa de Helle, y por otro lado con esta acción a nivel proximal, va a disminuir la entrega de sodio a nivel distal. Por otro lado, la angiotensina 2 activa, digamos, aldosterona, ¿cierto? Para que el receptor de mineralotocoide se absorba por el canal epitelial de sodio-sodio. Y por otro lado, la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor, también ayuda a liberación de antidiurética y bloquea un canal que se llama ROMK, que es un canal de potasio. Entonces, ¿qué va a pasar frente a hipovolemia? Va a haber un hiperaldo dependiente de renina, que es fisiológico y es normal. Y esto permite una óptima
reabsorción de sodio y expansión de volumen, porque hay menos, y de hecho hay menos entrega de sodio a nivel distal, y hay una mínima excreción de potasio. Ese es el mecanismo fisiológico normal cuando tenemos nuestro eje renina, angiotensina, aldosterona indemne. La hipertensión hiporreninémica es aquella cuya vía final es la activación del receptor de mineralocorticoide. Se va a producir una activación de este, como vimos, este canal epitelial de nefrón distal, aumentando la reabsorción de sodio o agua, y este fenotipo, de hecho, incluso se ha descrito hasta en un 30% de los hipertensos según edad y raza, o sea, bastante frecuente. Por ejemplo, si vemos el último censo de Chile, generalmente como 1,5 millones de habitantes pudiera tener este fenotipo. ¿Qué se entiende por, o sea, de los hipertensos, perdón? ¿Qué se entiende sí por renina suprimida? Se entiende como una actividad de renina plasmática medida en nanogramos por ml hora menor a 1, o una renina cuantitativa menor a 10 unidades por ml, que generalmente para transformarlo a actividad renina plasmática lo dividimos por 8.2 o por 10, que es más fácil. Ahora, generalmente medíamos antiguamente o más frecuentemente la actividad renina plasmática, pero ya generalmente ya en estos momentos esta técnica está más en desuso y se sugiere medir renina y traspasar, dividiéndolo por 10, el valor de la renina cuantitativa para transformarlo en actividad renina plasmática. Las causas de esta hipertensión son múltiples. Tenemos la clásica con aldosterona elevada, otras con aldosterona normal y otras con aldosterona baja, pero me voy a tener la más frecuente con la aldosterona elevada, que obviamente aquí tenemos el hiperaldo primario clásico como única posibilidad. Bueno, el hiperaldo fue escrito inicialmente por Kohn como el síndrome de Kohn, porque se caracteriza por un adenoma suprarrenal productor de aldosterona, que consiguientemente producía hipertensión arterial, hipocalemia y alcalosis metabólica. Este fenotipo, sin embargo, lo vemos en los pacientes que tienen un cuadro característico mucho más llorón, mucho más clásico. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a, antes se decía sospechar en un paciente hipertenso con hipocalemia, claro, lo más probable es que sea un hiperaldo primario, pero cuando llegamos a diagnosticar en ese extremo del fenotipo, estamos ya en un caso mucho más extremo y avanzado. Desde la descripción clásica de Kohn, se han descrito casos mucho más leves, incluso normotensivos, aumentando el espectro diagnóstico. Las causas del hiperaldo pueden dividirse clásicamente en hiperplasia bilateral, que corresponde casi al 2/3 de los casos, y 1/3 puede ser adenomas suprarrenales únicos, que es 1/3 de los casos. Otras formas menos frecuentes son formas familiares, hiperplasia unilateral. ¿Y qué pasa en el hiperaldo? Recordando la parte fisiológica, como hay una producción de aldosterona, ya sea por la hiperplasia o por el tumor productor de aldosterona mayor, el eje en forma fisiológica se va a frenar. Esto obviamente, a diferencia de lo que pasa normalmente, como tenemos mayor aldosterona y menor nivel de angiotensina 2, no se va a producir esta reabsorción de sodio a nivel proximal, por lo que va a incrementarse la entrega de sodio a nivel distal. Por otro lado, se va a activar el canal epitelial de sodio y no se va a cerrar el canal de epitelial, o sea, el ROMK. Entonces, clásicamente, en los fenotipos clásicos vamos a tener pacientes hipertensos y por eso, al estar abierto este ROMK, van a tener mayor tendencia a tener hipocalemia. Entonces, vamos a tener aquí el clásico, que hay mayor sodio, una reabsorción, expansión de volumen, un círculo vicioso, y obviamente hay un daño cardiovascular independiente del control de presión arterial. Porque se sabe que los receptores de mineralocorticoide no solamente se encuentran en el nefrón distal, sino que se encuentran en todo el organismo, en la célula dendrítica, a nivel cardiovascular, etc. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen hiperaldo primario tienen mayor riesgo cardiovascular si los comparamos con los hipertensos esenciales. Entonces, ¿por qué para ustedes, médicos generales, es importante diagnosticar un hiperaldo? Porque el hiperaldo primario
se ha constituido una de las causas más prevalentes de hipertensión arterial secundaria, que antes no estaba como en la visión de todos. Segundo, que el cuadro hipertensivo puede ser curado o tratado exitosamente con un solo fármaco bueno, bonito, barato, que son los antagonistas de la acción de mineralocorticoides. Por otro, sabemos que, como dije anteriormente, la aldosterona puede causar daño vascular y cardíaco independiente del efecto del cuadro hipertensivo. De hecho, lo vemos acá. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular, vemos pacientes acá hipertensos esenciales en azul, que tienen un riesgo, y aquellos pacientes que son curados, por ejemplo, que tenían un productor de aldosterona, un hiperaldo primario, y que fueron operados, vemos acá su riesgo como baja. En cambio, aquellos pacientes que tienen un hiperaldo y que no fueron suficientemente bien tratados, en rojo, el riesgo cardiovascular es mayor que el hipertenso esencial. Y cuando los tratamos adecuadamente, recién nos equiparamos a los hipertensos esenciales. Entonces, es importante que ustedes como médicos generales conozcan esta patología, que si bien no es la más frecuente, causa hipertensión en ciertos grupos sí. Entonces, ¿cuáles son las etapas del diagnóstico para ustedes? Primero, como médico general, ver a quiénes estudiar, que eso es lo principal, y con eso yo me quedo tranquila. Después, las pruebas confirmatorias son para nosotros, que no es necesario que las sepan, y obviamente después hacer el diagnóstico de los subtipos para poder manejarlo, etc. Entonces aquí está la pregunta, ¿a quiénes? ¿A quiénes sospechar un hiperaldo primario? Cuando hay una presencia de hipertensión con hipocalemia, como yo dije, pero ya en los casos ya mucho más ha pasado tiempo. Segundo, cuando hay hipertensión refractaria o de difícil control. Aquellos pacientes que presentan incidentaloma suprarrenal, que yo ya dije cuál era la definición, todo hipertenso diagnosticado antes de los 40 años, aquellos hipertensos graves o con historia familiar de alto riesgo, que tengan, por ejemplo, familiares de primer grado fallecidos por causa cardiovascular en jóvenes, y también, obviamente, la pesquisa de hipertensión arterial secundaria. ¿Y ahora con qué? La prueba de elección es la medición simultánea de la actividad de renina y aldosterona plasmática en ayunas a las 8 de la mañana. Entonces, eso es como el screening que ustedes tienen, por ejemplo, ya tienen un paciente en quienes sospechan un hiperaldo primario por estas características, uno les pide aldosterona y renina plasmática en la mañana. Le pide aldosterona y renina porque ya, como les dije anteriormente, la actividad renina plasmática es un método menos confiable. Entonces es preferible que la renina la traspasemos a actividad renina plasmática dividiéndola por 10. Una relación entre aldosterona plasmática y actividad de renina mayor a 25 es muy sugerente de un hiperaldo, siempre que la renina esté baja y la aldosterona sea superior a 6 nanogramos por decilitro. Para su interpretación, obviamente, acá es importante los fármacos que toma el paciente, que tenga un buen consumo de sodio, porque sabemos que si los pacientes están hipovolémicos, podemos como dar falsos negativos. Y también tiene que haber buenos niveles de potasio, y también los fármacos que pueden incidir en el eje renina-angiotensina-aldosterona, como por ejemplo los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas a los ARA2, los beta-bloqueadores, todos pueden interferir de alguna forma, pero acá el concepto es que, por ejemplo, si un hipertenso lo estamos diagnosticando recién, es el momento de hacer esta prueba de tamizaje, y posteriormente usar el antihipertensivo que uno quiera usar. ¿Qué antihipertensivos no tienen efecto sobre el eje? Generalmente los antagonistas del calcio, como amlodipino, nifedipino, también doxazoxina, no tienen efecto como tan importante como en el eje, y uno pudiera estudiarlos con esos fármacos. Pero lamentablemente en aquellos pacientes hipertensos, ya como la paciente que los nombré en el caso anterior, y ya están con varios fármacos, el suspender los fármacos lamentablemente no permite, es de riesgo. Entonces ahí hay que hacerlo con los fármacos y tratar de interpretar los resultados, y eso último lo derivan sospecha de hipertensión. Yo me quedo feliz si me mandan el paciente derivado con la aldosterona y renina tomada, independiente de que yo voy a interpretar con los fármacos los resultados. En el caso de la espironolactona, idealmente, si el paciente estaba con espironolactona, idealmente es así que hay que suspenderla al menos 2 semanas. Y bueno, la confirmación diagnóstica es nuestra después de que no las derivan.
Y bueno, no descartar otra causa que en mujeres de edad fértil y preguntar la hipertensión asociada al uso anticonceptivo. Sabemos que los estrógenos activan a nivel hepático el angiotensinógeno y eso obviamente va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, las mujeres con usuarias de hipertensivo aumentan sus cifras de presión arterial en forma normal, no todas se hacen hipertensas, pero siempre recordar, paciente hipertensa que usa anticonceptivo, que puede ser una causa de hipertensión arterial secundaria. Aumenta la rigidez arterial y retención de agua y sal asociada a otros factores de riesgo. Entonces, como conclusión final a esta clase de diagnóstico de hipertensión arterial endocrina en atención primaria, sabemos que la hipertensión es un problema de salud público. Si bien la esencial sigue siendo la principal causa de hipertensión, es de suma importancia que ustedes como médicos conozcan, como estudiantes de medicina y futuros médicos, conozcan los grupos de riesgo en que debe sospecharse causas endocrinas. La hiporreninémica es lejos la principal causa de hipertensión secundaria, por lo que debe ser reconocida en atención primaria y evaluar el método de screening. Ahora, muchas veces usted en atención primaria no va a tener acceso a esos exámenes. A lo mejor en el contexto quizás como más privado, pueden pedírselos al paciente si no hay acceso a un endocrinólogo, pero si no lo tienen, lo derivan a atención secundaria como sospecha y nosotros le pediremos los exámenes correspondientes. Y obviamente, como dije en el último punto, en caso de sospecha de algún caso, derivar a nosotros. Muchas gracias por escucharme en esta clase.